Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alicia Gómez Rangel. Soy licenciada en Derecho. Me encuentro impartiendo algunas asignaturas en la Universidad Felipe Villanueva en el campus Ojo de Agua. Dentro de las asignaturas que me encuentro impartiendo es Teoría General del Proceso, y en esta ocasión, en este material didáctico, voy a abordar la unidad número 1, titulada Introducción a la teoría del proceso, y con los siguientes subtemas. El primero es origen y razón de ser del proceso jurisdiccional. El segundo es el concepto y elementos del litigio. Tercero es la solución de conflictos. Dentro de esa solución de conflictos está la autodefensa, la autocomposición, heterocomposición. Y por último, la definición de la teoría del proceso y su importancia. Vamos a dar inicio con el primer tema, que es el origen y la razón de ser del proceso jurisdiccional. Y bueno, comienza de la siguiente manera. El hombre, nos decía Platón, el hombre es un animal político. Respecto a eso, nos decía que no puede vivir solo, no es autosuficiente, tiene la necesidad de vivir en sociedad. Y al vivir en sociedad, pues la convivencia constante con otros seres humanos, pues va a dar origen a conflicto de intereses. Esos conflictos de intereses que se van a dar entre los individuos miembros de una sociedad es, la primera es la pretensión de algo, y a su vez la otra parte va a ser el sometimiento de voluntades. Esto nos va a derivar en buscar soluciones, y las primeras soluciones que vamos a buscar van a ser fuera de el ámbito como tal jurídico. Y esas soluciones son la autodefensa, la autocomposición y la transacción. ¿A qué nos referimos con la autodefensa? Bueno, son esa manera en cómo se va a intentar someter a la voluntad de una persona a la otra persona para poder disolver el conflicto. Esa autodefensa va a ser mediante el uso de la fuerza. Un ejemplo de esa autodefensa es que si a lo mejor alguien me quiere asaltar, yo voy a usar mi fuerza para correr, y que de esta manera no someterme a la pretensión del delincuente, ¿vale? La segunda opción de solución es la autocomposición. Esa autocomposición, a su vez, va a tener dos vertientes, que va a ser la autocomposición directa y la autocomposición indirecta. La autocomposición directa va a ser cuando los interesados resuelvan el conflicto sin la intervención de nadie más, ¿vale? Va a haber un acuerdo de voluntades, ¿ok? Pero, caso contrario, dentro de la autocomposición indirecta, aquí sí va a operar un tercero que va a mediar esa situación. Ese tercero que va a mediar la situación no tiene absolutamente nada que ver con
algún ente público o con algún mediador de justicia. Simplemente va a ser un particular que va a intervenir para darle solución a ese conflicto. ¿Cuál podría ser un ejemplo de esa autocomposición indirecta? Bueno, pues a lo mejor en un accidente de tránsito, un agente de seguros, un agente enviado por la aseguradora, que va a fungir en ese punto en donde la persona que pretende o que desiste y la persona que resiste o que allana. Y esta persona se va a encargar de tratar de mediar esa situación entre uno y otro. Y la última, que es la transacción, en esta se renuncia de manera bilateral, recíproca y simultánea. Es decir, el que pretende resiste y el que resiste pretende. Entonces, de esta manera, eh, en el mismo instante en que sucede la situación, ambas personas van a renunciar y se van a ir simultáneamente. Por decir, puede ser cuando en el mismo ejemplo anterior, en un accidente de tránsito, que a lo mejor uno le pega al otro, uno le choca por detrás y a lo mejor el de enfrente reconoce que efectivamente pues él se frenó introspectivamente y el otro reconoce, pues bueno, yo no tenía la distancia pertinente, no llevaba la velocidad pertinente y pues ambos se hacen cargo y a su vez ambos se hacen responsables de la parte que les corresponde y deciden irse del lugar sin que exista ningún otro intermediario y sin dar pie a ese conflicto de intereses de que uno pretenda y otro resista. Concepto y elementos del litigio. ¿Qué es el litigio? El conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y por la resistencia del otro, el conflicto jurídicamente trascendente que constituya el punto de partida o causa determinante de un proceso de una autocomposición o de una autodefensa. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, son los dos sujetos, el que pretende y el que resiste, y la estrecha relación con ese bien jurídicamente determinados. He ahí los elementos principales del conflicto, del litigio, perdón. Bueno, la solución de conflictos, que ya la vimos, que es la autodefensa, la autocomposición, la transacción, que la autocomposición tiene las dos vertientes, que es directa e indirecta, y que ya demos ejemplos de cada uno de ellos. Definición de la teoría del proceso y su importancia. Es la ciencia que tiene por finalidad el estudio y análisis de las instituciones jurídicas, así como el proceso de solución de controversias entre las partes. En términos generales, la teoría general del proceso se encarga del estudio y exposición de los conceptos, instituciones y principios comunes a las distintas ramas procesales, es decir, los componentes del tronco de que todos ellos emanan. Y bueno, pues eso es todo por el material didáctico del día de hoy. Fue un placer y nos vemos en la próxima cápsula. Hasta pronto.